Bueno, pues me llamo Julián del Hoyo Martínez, soy hijo de un miliciano que murió en la Guerra Española en el 36, concretamente en el mes de septiembre. Y bueno, mis esfuerzos en estos momentos pues son los de encontrar a mi padre, y gracias al esfuerzo que hemos puesto un poquito en la familia, pues hemos podido encontrar la fosa común donde está enterrado mi padre, la cual está en el cementerio de Ochandiano, junto con otros 20 o 21 milicianos, de los cuales pues hasta hoy nadie se ha acordado de ellos. Todo esto pues lo he averiguado gracias a los testimonios de gente de Ochandiano, muy especialmente del enterrador hoy, el señor Eleuterio, que me llevó ante otro testigo directo que fue el que hizo y colaboró en los enterramientos de estos milicianos mencionados anteriormente. Pues nada, comentarnos qué edad tienes. Bueno, pues yo tengo en estos momentos 73 años. Vale. Sí. ¿Y qué edad tenía tu padre cuando, a fecha de septiembre del 36? Bueno, pues mi padre nació en el 1899, por lo tanto tendría 37 años. Bien. Bueno, tu padre fue llamado a filas. No, fue voluntario, sí. Sí, era un patriota, vamos. Sí. Es así de claro. ¿Tu padre vivía en Bilbao? Sí, vivíamos en Urazurrutia número 20, concretamente en el piso segundo. Existe la casa todavía, donde vivimos. Allí nació incluso mi hermano el pequeño, nació allí, porque mi hermano el pequeño se quedó con 6 meses, huérfano de padre. Yo con 6 años, y otro hermano mayor que ya murió, pues con 12. Fuimos, los dos mayores, fuimos de los niños de la guerra, fuimos evacuados a Francia, y allí pasamos todo el éxodo, en fin, de la guerra española. Muy bien. Bueno, entonces, ¿sabes más o menos en qué fecha se alistó? ¿Mi padre? Sí. Pues hombre, yo supongo que como esto fue en cuanto se declaró la guerra española, yo pienso que estaba alistado incluso antes. Sus ideas políticas eran Porque el servicio militar ya lo tenía hecho. Sí, se supone que sí, vamos. ¿Y nunca has sabido concretamente a qué unidad se alistó? No, yo sabía que era un batallón sindical, eso sí sabía, y un veintitantos, pero no recuerdo realmente el nombre, no sé. Vale, ¿y has conocido o habéis conocido a algún compañero, algún amigo que se alistase con él? Yo conocía a uno que tenía una zapatería de estas en un portal aquí en Urazurrutia, que era donde vivíamos nosotros, que era íntimo amigo de mi padre, pero que murió hace muchos años ya también, vamos. Sí. De todas maneras, este hombre no estuvo batallando con él, vamos. Pero era íntimo amigo y a mí me hablaba de mi padre pues muy frecuentemente cuando iba yo allí, ¿no? ¿Cómo supiste que estuvo en el frente de Ochandiano? Bueno, pues por testimonios, yo de recuerdos de mi madre, concretamente. Lo que pasa es que era un tema que no lo podíamos sacar en familia porque era... En fin, era tan penoso que mi madre se ponía malísima. Entonces nunca lo sacamos, ¿no? Así en cosas sueltas que decía mi madre cuando, en fin, estaba un poquito más... ¿Y cuándo supisteis que realmente había muerto? Inmediatamente. ¿Inmediatamente? Sí. Yo cuando fui a Francia con 6 años ya fui huérfano. O sea que, vamos, aquello... ¿Pero la familia lo sabía? Sí, todo el mundo. O sea, que no se le dio por desaparecido. No, se le dio de principio como muerto ya en la guerra. Vamos. ¿Tuvo tu madre algún tipo de notificación? Sí, yo pienso que sí, porque mi madre fue viuda inmediatamente, ya se la declaró viuda. Por lo tanto, algunos papeles tendría que haber por ahí. ¿Quién los hizo? ¿Dónde están? Pues esa es la incógnita. Muy bien. Entonces, bueno, septiembre del 39, tú te quedas huérfano. No, del 36. Uy, perdón, del 36. Sí. Tú quedas huérfano, bueno, sí. quedáis huérfanos. Sí, quedamos los 3 hermanos, sí.
Y entonces, ¿en qué fecha? ¿En diciembre? Dices que os evacúan a Francia. No, no. Yo a Francia me fui en el 37. En el 37 marchamos en el último viaje que hizo el barco, en La Habana. Fuimos hasta La Rochelle y de allí nos trasladaron a la isla de Olerón, donde estuvimos pues nos sometieron a cuarentena. Y de allí pues los niños salían a colonias que estaban organizadas por el gobierno vasco, otras estaban organizadas por el Partido Nacionalista Vasco y otros que nos quedamos allí a ver lo que pasaba. Y a nosotros se hizo cargo el Partido Socialista Francés. Y concretamente fuimos todos, se formó una colonia en París, en Orly concretamente, en el pueblo de Orly, la cual la regentaba Madame Chirac, que tengo yo documentaciones de ella, incluso fotografías de ella, porque hemos mantenido las relaciones hasta su muerte, que ha sido hace cosa de 6 años. Mientras tanto, ¿tu madre? Mi madre seguía viuda, la pobre. Sí, pero se quedó en Bilbao. Sí, se quedó en Bilbao, sí. También tuvo que marcharse con el hijo pequeño, que tenía 6 meses. Se marchó por todas estas tierras españolas hasta Cataluña, huyendo de esta guerra. Se marchó hasta Cataluña, no sé el tiempo que estuvo en Cataluña, y luego regresó otra vez a Bilbao. Y ya no se encontró ni con casa ni con nada. Claro, ya estaba todo ocupado, más por gente afín al régimen que entonces se impuso por la fuerza y nada más. Y nos quedamos en la puñetera calle. ¿Qué hizo entonces tu madre? Bueno, pues mi madre la recogió una hermana de ella, una hermana de mi madre, en su casa, hasta que, en fin, nos fuimos todos defendiendo. Nosotros regresamos de Francia, fuimos organizando nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando regresaste? Yo regresé yo regresé a finales del 39. Entonces, bueno, ya tu madre ya se había ido más o menos situando. Sí, situando, claro, sí, eso es. Ella se tuvo que Sí, a trabajar como una loca, vamos, eso está claro. Sí, a fregar miles de escaleras para no podernos dar un cachapán encima, ¿no? Ya se ve, la situación aquella fue tremenda, ¿no? Tu madre desde un principio, pues bueno, estuvo cobrando una paga por ser viuda. No. Vamos a ver. Estando el régimen de Franco, lo que sí cobramos después de muchos años, yo recuerdo, fue un subsidio los huérfanos de guerra, republicanos. Es una cosa casi simbólica, pero bueno, algo era. Eso sí recuerdo. Y lo que también he luchado yo mucho ha sido, pues, para conseguir la paga de las viudas de guerra. Ahí sí he conseguido yo, he estado colaborando mucho con la... en época socialista. En época... Sí, bueno, entre medio, ahí estaba, a caerse una cosa y otra. Sí, ahí colaboramos, sí. Se consiguió la paga con el gobierno socialista, pero antes ya hubo sus movimientos, sobre todo de Esquerra Republicana, precisamente. Eran los que llevaban mucho este tema, ¿no? Sí. Solo había movimientos en Cataluña, en Vizcaya y en Asturias. El resto no se movió. Y se consiguió, pues, esa paga de viudedad. Que fue cuando mi madre empezó un poquitín a ver el cielo, vamos. Porque también trabajó muchos años y nunca se jubiló, porque como entonces se trabajaba sin asegurar y sin nada, que era un desastre todo. Y en fin, pues así es. ¿Y hizo algún tipo de gestión tu madre, ya una vez ya, pues bueno, ya estabilizado ya asentado el régimen de Franco? ¿Tu madre hizo algún movimiento más por saber algo más de Julián? No, mi madre sabía todo, dónde estaba mi padre y sabía todo. Lo que pasa es que nunca nos comunicó nada. Nosotros nunca pudimos hablar abiertamente este tema con mi madre, porque era meterlo en la cama. O sea, era así de claro. Entonces el difunto mi hermano mayor y yo, me acuerdo que, en fin, hicimos un pacto de no hablar más de este tema en casa, ¿no? Y en fin, pues así nos quedamos.
Y ahora cuando se ha empezado otra vez a mover, en fin, a hacer este movimiento y tal, pues se me ha empezado otra vez a menear porque sí, porque yo de todas maneras soy chandiano, yo he ido en la década de los 70, en la década de los 80, en la década de los 90, yo me he ido por ahí acercando de vez en cuando, preguntando y tal, y jamás me han dicho... ¿Tu madre pues, nunca ha ido? No, nunca fue. nunca. ¿Y tú qué recuerdo tienes bueno, me imagino... ¿De mi padre? No, de tu éxodo, ¿de mi éxodo? De tu marchada... Yo tengo muchas... No, el éxodo nuestro fue unas vacaciones. Sí. Lo nuestro fue extraordinario, ¿no? Pues nosotros marchamos, ya te digo que de la isla de Olerón marchamos a París directamente, bajo, en fin, el paraguas del Partido Socialista, y fuimos a esa colonia que se hizo en las escuelas precisamente de ¿cómo se llama? De Orly, sí. Eso está en París. Eso está en París, sí, el antiguo aeródromo de París, Orly. Allí estuvimos, y la que regentaba aquella colonia, que era Madame Chirac, allí decíamos, los que daban, en fin, una aportación dineraria para mantenernos a nosotros, pues eran asociados del Partido Socialista. Entonces esa señora era la que a mí me daba mi aportación, o sea, era mi madrina, ¿no? Yo con ella tuve mucho, incluso casi vivía yo más en su domicilio que en la colonia, y hemos mantenido, pues hasta hace 10 años, ¿no?, que murió Madame Chirac, me ha dicho. Hemos mantenido, en fin, el contacto con ella, sí, el contacto con ella, ¿no? Ha sido una gran mujer, no tenía hijos, a mí me llamaba hijo, por decirles algo, y hay fotografías por ahí de ella, si queréis os enseñamos. Sí, luego al final. Y bueno, pues allí lo pasamos bien. Fue una estancia de trabajos, de estudios y de todo, pero muy bien. Estuviste casi 2 años. Muy bien, sí. Y incluso ese tiempo tendrías noticias de vez en cuando. Sí, de mi madre teníamos en contacto, sí, teníamos contactos. Y os puedo decir muchas cosas, por ejemplo, de esa colonia. De esa colonia os puedo decir que incluso teníamos 2 cuadros de Picasso. Sí, que Picasso los donó a esa colonia porque era íntima amiga de esta Madame Chirac. Y os podría decir eso, os podría decir también, como en esa colonia editamos un periódico, os podría decir también esto, os podría decir, me acuerdo de cómo venían, por ejemplo, pues odontólogos a mirarnos las dentaduras a los niños, estábamos allí, y bien, muchas cosas. ¿Tu hermano siempre estuvo contigo? Sí, estuvimos mi hermano y yo, y luego estábamos con otros 3 primos, que también se apellidan del Hoyo, son hijos de hermanos, y estuvimos juntos los 5, siempre. O sea, fuimos los 5 juntos en La Habana y regresamos por tren a los 2 años y medio, todos juntos también. Nosotros fuimos de los últimos que regresamos ya cuando los alemanes iban a coger a París ya. Yo recuerdo que íbamos con las caretas antigas paseando, todo el mundo llevaba su careta antigas en París, paseando por París. Y entonces ya fue insostenible, ya estaban para entrar en París y entonces esta señora ya pues nos metió en el tren y nos mandó para España. Por cierto, que otra de las anécdotas que tengo yo del viaje de regreso es que nos tuvieron parados muchísimo tiempo en el puente internacional de Beovia, el puente viejo. Y yo estaba lloriqueando, y mi hermano me dijo, canta, que no se llora, canta. Y me puse a cantar la internacional. Sí, entonces echaron todos encima mío, ¿no? Aquí esto ya no se puede y tal, ¿no? En fin, tengo muchas vivencias. ¿Recuerdas ese momento del paso? Sí. Porque y recuerdo... Quieras o no, tenía que ser... ¿Qué dices? Pero es que me acuerdo hasta del sabor de aquel vaso de leche que me dieron. Las monjas no, unas falangistas que había allí, aquello me parecía una cosa tremenda verlas a mujeres con correaje,
Aquello me causó un de temor, de verdadero temor. Y me hicieron beber por narices, ¿no? A la fuerza me hicieron beber un vaso de leche y de aquel vaso de leche me acordaré del sabor del vaso de leche toda mi vida. Sí, hombre. A ver. ¿Te acuerdas del día? Exacto, día y No, mes no, de este día. no recuerdo. No, te lo pregunto pues para... No. Como también tenemos otros testimonios también Sí, sí. de La Habana, del último, Sí, del sí, último viaje sí, de La Habana, sí, de ser también de los últimos en Sí, volver, sí, que sí, venían sí. desde Sí, Burdeos en tren. sí, nosotros de París, yo lo que recuerdo, por ejemplo, en la vuelta del tren, me recuerdo, todo eso lo recuerdo muy bien porque lo tengo muy grabado, porque parábamos en las estaciones y la gente salía a darnos bocadillos y a vitorearnos y cosas de esas, ¿no? Joder, parecíamos que yo que era tan pequeño, pero me preguntaba yo, pues, ¿qué habré hecho yo para estas cosas? ¿Qué pasa aquí? O sea, para mí era una novedad tremenda, ¿no? De ver todo aquello y estaba perplejo, ¿eh? Estaba lleno de sorpresas, ¿no? Y la gente os daba bocadillos, os daba flores, y ay, ¿qué es esto, no? Sí. Fue el último tren, antes de entrar los alemanes a París, fue el último tren que salió con refugiados, y sí, con refugiados españoles, ¿no? Vascos más que nada, ¿eh? Sí. Y bueno, y ese momento del cruce de la frontera, Oh. lo que te quería decir, si no Sí. era algo casi traumático, porque después de Muy casi 2 traumático, años, sí, muy traumático. de repente encontrarte con Sí. primero una bandera totalmente Totalmente. diferente. Sí. ¿Te acuerdas de la bandera? ¿Cómo no acordar? Claro que me acuerdo de la bandera, pero te puedo decir más. Nosotros cuando llegamos a Bilbao, que vinimos en el tren, nos metieron en el Alabarri, en un convento de los Ángeles Custodios, me parece que se llamaba. Nos metieron allí nos tuvieron 2 días, yo sé que dormí 2 noches, bueno, menos mal, encima de una alfombra, algo era algo, hasta que vino mi madre a recogerme. Y yo ver a aquellos curas allí, todos de negro, y ver a aquellas chicas, alumnas, ¿no?, de aquel colegio, todas vestidas de uniforme, aquello me causaba a mí unas sensaciones, pero digo, ¿dónde me han traído a mí? ¿Qué es lo que hago yo? Horroroso. Y después, claro, vino lo peor. Porque de tener una vida ordenada ahí en Francia, a ver cómo estaba todo esto, vamos, aquello fue terrible, ¿no? Aquello fue terrible, Yo, aquello de cantar en el cara al sol todos los días antes de entrar a la escuela y de bajar la bandera como los soldados y todo aquello era tremendo, ¿no? Y joder, yo que estaba acostumbrado a tener mis zapatos, joder, tener unas alpargatas y rotas, pues aquello para mí fue tremendo, ¿no? Fue una transformación para mí terrible. Sí. Y siempre ya a partir de ahí me rebelé yo contra todo, contra el sistema, contra esto, me rebelé contra todo, no, era imposible aquello. Sí. ¿Te acuerdas del reencuentro con tu madre? Sí, me acuerdo muy bien. Me acuerdo mucho, sí, me acuerdo mucho. El abrazo fue terrible, sí. Me estoy emocionando. Sí, pues sí, ya te digo. Bueno, pues... ¿Y cómo dices que a partir de entonces aquello produjo una transformación en ti? Sí. Y te rebelaste contra algo que no... claro, yo me rebelaba contra una sociedad que me parecía que eso es, que me parecía que no era una sociedad. ¿Y de qué forma te podías rebelar? ¿Rebelarme? En una época en la que todo el mundo iba... Pues bueno, pues te puedo decir que yo cuando, por ejemplo, cuando podía escaparme de ir a misa, me escapaba. Me parecía que era una imposición injusta. Me escapaba, si podía yo, pues me escapaba de cantar el cara al sol, por ejemplo, por decirte algo. Era lo que yo podía hacer entonces. Incluso el párroco del barrio, donde nosotros fuimos a vivir con mi tía, que antes te he dicho, que nos acogió, que era un Luis Barri, arriba del todo, la primera casa que pertenecía al camino de Archanda, había un cura que se llamaba Don Luis, que aquel me tenía atravesado, porque sabía que yo era un niño, pero me rebelaba ante todas esas injusticias sociales que yo veía, ¿no? Siempre he sido un poco así, y no sé si van los genes o qué pasa aquí, pero algo hay, sí, algo hay. Porque, bueno, tu
madre y vosotros por el hecho de ser hijos y esposa de un rojo. Sí. Como se Sí. utilizando el término. Sí. ¿Tuvisteis algún tipo de impedimento a la hora, pues, de encontrar un trabajo, a la hora de escolarizar, a la hora de que tu madre... Te voy a decir cuál es. En la escuela pública, en la escuela de Uribarri que yo estudié, ahí no tuve ningún problema. No tuve ningún problema. Las cosas hay que decirlas como son. Pero cuando yo quise salir a unos estudios un poquito superiores, que entonces iba a estudiar al instituto, el que está entre Alameda... El central. Sí, el central, Alameda del Quijo y Central Pozas. Allí sacaron un papelito que ponía no adicto al régimen. O sea, un listado de... Sí, ponía no adicto al régimen, y entonces no me admitieron ahí. Esas son mis vivencias. Entonces ya... Sí. A ti se te cortó el... Sí. Claro, sí, mi padre era un sindicalista muy destacadito, en fin, en el barrio donde vivíamos nosotros, que entonces ya te digo que era Viva la Vieja, ¿no? Urazurrutia concretamente, y entonces, pues claro, pues estábamos ahí marcados, estábamos marcados, sí. ¿Y tu madre cómo vivió esa situación? Pues muy humildemente, mi madre pues pasando casi desapercibida, porque era el único método a emplear si querías que te dejasen un poco tranquilo. No había otro método. Ahí no había otro método. Y volviendo a Julián, tu madre, ¿cómo se llamaba? Marcelina Martínez, sí, Marcelina. Marcelina, en todo momento supo que Julián había muerto en Sí, ya te digo que sí. O sea, sí, que yo recuerdo siendo un niño... El no tener el cuerpo físico delante... Mira, yo te puedo decir una cosa. Yo recuerdo perfectamente el día que vinieron a notificárselo a mi madre. Le trajeron una bolsita y había un reloj, me acuerdo del reloj, porque lo he visto después posteriormente muchas veces, que no sé qué habrá sido de ello, un reloj. Había unas monedas. Había una fotografía de mi padre, que no sé dónde estará, vestido de miliciano, con la manta así cruzada y tal, como yo. Y no sé, alguna otra cosa más había. Y de eso me acuerdo perfectamente bien. Me acuerdo también de cuando le cosió los galones de sargento a mi madre. Me acuerdo yo, fíjate, me acuerdo de eso. ¿Cómo consiguió el grado de sargento? Nada, entonces se conseguía fácilmente. El que más avanzado estaba, pues le daban el grado de sargento. Ahí no era cuestión de saber más o saber menos, o ser más estratega o no. Bueno, la edad... Pienso que pienso que era una cosa muy... Sí, hacía así por las buenas. Sí, hombre. Pues es muy extraño que no lo registrasen. Tiene que estar registrado. Tiene que... Eso es. Pero tiene que estar registrado. ¿No? Claro, sí. Perdón un segundo. El momento en que tu madre recibe la notificación de que mi padre está muerto. Pero es el mismo momento en el que recibe la caja con las cosas. Sí. Eso me acuerdo yo. Describe ese momento. Joder, es que es muy difícil. Yo tenía 6 años, a ver si me entiendes. Es muy difícil. Yo lo que sí me acuerdo es que hubo barullo en casa. Joder, mi madre, yo me acuerdo cómo estaba mi madre. Me acuerdo de ese... En fin, de esos objetos que le llevaron, pero ya se me diluye todo, ya se me diluye todo. No, yo os lo digo porque lo fuerte que es, ¿no? Ir con una caja y... Sí. No, era una bolsita ahí de esas... ¿Eso se lo dieron a algún familiar vuestro o fueron directamente donde mi madre fueron, directamente. Sí, de todo lo que sea. Eso es. No, fueron directamente donde mi madre, eso sí, eso estoy, vamos, seguro. Seguro de ello, vamos, sí, eso me acuerdo perfectamente. ¿Así se manifestaba la ausencia de tu padre en tu madre, en el silencio? Pues en ciertas fechas sí, como es normal. Quiero decir, ¿no os transmitía a vosotros esa ausencia? No, nunca, no. Conservó mucho la entereza en ese aspecto, nunca... O sea, lo que sentía ella, los sufrimientos que podría tener ella, nunca nos los quiso transmitir a los hijos.
Ni siquiera ya cuando vosotros fuese no, qué va, verdad que no hablamos nunca en casa, nunca se hablaba, nunca. ¿Y por qué crees que era eso? Pues porque, ya te digo, en una ocasión, ya te contaba anteriormente, en una ocasión yo, eso sí recuerdo, alguna conversación que tuvo con mi hermano mayor, lógicamente, que era que esto, joder, se puso malísima mi madre y desde entonces ya no lo vamos a preguntar nada. Ya, porque hablar de ese tema era tabú. Se ponía fatal. Claro, eso es, era tabú, vamos. Sí. Bueno, y entonces, siguiendo viendo esto, a partir de todas las gestiones que has hecho, sabemos que existe una fosa común en el cementerio de Ochandiano. Eso es. Con 21 22. Eso no me lo puso precisar este hombre. Teniendo una certeza de que tu padre esté en esa fosa, estoy seguro. Y que de aquí a un plazo, pues yo qué sé, se viese la posibilidad de que, exhumar esa fosa, o sí. No, ¿tú estarías partidario de exhumar? De exhumar una fosa. Es que es la leche, eso es una crucijada, porque vamos a ponernos con el corazón, no mío, de todos. A mí me gustaría recoger a mi padre y llevarlo donde está mi madre, allí, coger las cenizas o lo que sea o tal, y me gustaría enormemente, claro, ¿cómo que no? Pero es una crucijada. ¿Y los 20 o 21 restantes, qué hacemos con ellos? Lo que sí podéis hacer es una cosa, vais a tener una certeza, y es que esto ocurrió a últimos de septiembre. Quiere decirse que puedes coger 5 días si quieres más de octubre, no puedes coger más. ¿Me explico? Entonces, todos esos familiares que han aparecido en esa fecha tan estrecha, es posible que muchos estén en esa fosa con mi padre, porque fueron los primeros que cayeron. En la primera ofensiva que pegaron los mal llamados nacionales, ¿entiendes? Cayó esa gente. En la primera. Y ya no hubo otra ofensiva más. Hubo guerrillas, ya sabes lo que te digo, ¿no? Pues aquí caen dos, aquí llegan. Pero otra ofensiva fuerte no hubo hasta pero la información que tienes tú hasta octubre. La información que tú tienes no la tienes. Pero esta información es de ese señor de 90 años que todavía vive. Claro. Que teníamos que ir rápidamente, Sí, porque ese hombre no sabemos si existe hoy y mañana no existe. La semana que viene. Sin duda, O sea, vamos, yo os lo digo así. Y yo lo que estoy luchando ahora mismo estoy luchando, oye, para que esa fosa se dé de alta. O sea, se inscriba allí, que se sepa en el ayuntamiento que hay aquello. Pero ¿quién me dice que mañana el ayuntamiento de eso se trata. El ayuntamiento de Ochandiano dice, oye, vamos a hacer aquí unos nichos, por ejemplo? Para eso estamos haciendo esto. De eso se trata. Y joder, y te ponen unos nichos ahí encima, ¿y qué pasa? ¿Ahora qué pasa? De que de aquí salga una herramienta para que ese sitio se proteja. No, pero yo voy a seguir luchando con esto, Sí, por supuesto. O sea, yo voy a seguir ahora, Yo voy a seguir. O sea, yo estoy esperando que pase este tiempo y tal, pero yo le voy a dar, o sea, quiero estar un día, yo estoy con el juez de paz, ya está con el juez de paz. Pero ellos no están muy por la labor, o quieren una documentación muy exhaustiva para hacer eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Para darle de alta a la fosa esa. Pero joder, si hay un testigo directo que es un señor que les ha enterrado ahí, joder, ¿no entiendes? Y hay otro señor que es el enterrador actual, que en el año 67 se dio cuenta de que aquello estaba allí, que ha ido la Guardia Civil a retirar una bomba de mano. Que no, si toda esta información no la tenemos en otros sitios. Si llega, va a llegar desde el gobierno vasco. Joder, es que yo he peleado, he andado mucho, te digo a mi mujer. Bien, pues sí. Cuéntanos cómo empezaste a... ¿Cómo empecé? ¿En qué época te empezaste a mover? Yo he viajado todo, en mi vida he viajado bastante. En alguna ocasión yo nunca le he dicho nada a mi mujer, pero en alguna ocasión pues me pasaba por allí, iba al ayuntamiento, preguntaba otra vez, tal, no sé qué, nada. Y recorría pues pueblos alrededor, digo, joder, es que se puede decir, joder, Ochandiano como parte principal de alrededor, pero yo me iba a las aldeitas, a esto, al otro. Yo me he recorrido todo eso, ¿entiendes? Me he recorrido todo eso. Cuéntanos todo el proceso desde que empezaste. Entonces, cuando empezó este movimiento ya de las fosas comunes, que vino en el periódico la
que habían aparecido, que aparecían, que esto, que lo otro, que el gobierno vasco ya se había hecho cargo de y tal. Entonces me empecé a mover. Yo me empecé a mover. ¿Y cómo? Pues con lo poco que tenía y con lo poco que sabía. Bueno, tener no tenía nada, solo sabía que mi padre estaba enterrado en Ochandiano. Y luego me corroboró un hijo de mi hermano el mayor, o sea, un sobrino, que también le había oído a su abuela, a mi madre, que el abuelo que estaba enterrado en Ochandiano. Entonces, a partir de ahí, dije, aquí tengo que incidir yo y tengo que seguir pinchando y a ver qué pasa. Y me subí varios días y que allí no había nada y seguíamos con el mismo cuento de siempre. Pero yo dije, joder, voy a ir al cementerio a ver si encuentro algo, a ver si entre las tumbas o a ver si hay algún indicio o alguna cosa. Entonces me encontré allí al enterrador, Eleuterio, se llama Eleuterio. Y este señor, hablando con él, me dijo, sí, aquí hay una fosa. Y entonces me contó todo el proceso. Y haciendo el último enterramiento aquí, de estas 3 fosas que hay aquí encima de lo que es la fosa común, en fin, descubrí pues que había muchos huesos abajo. Y dije, joder, ¿esto qué es? Entonces empecé a descubrir un poquito por arriba y tal y cual, y vi que, bueno, que había allí cantidad. Vi que había incluso una bomba de mano. Entonces di parte al ayuntamiento, vino la Guardia Civil a retirar la bomba de mano, y todo esto es lo que me contó este hombre. Está aquí, está aquí, está aquí. Ahí. Es una cosa, pues, llevarían 3 de anchura, como son, 3 o 4. Sí. Sería. No sé cuántos son, la mañana también llegaron, ya saben. Ya, o sea que están enterrados cabezas a un lado y cabezas a otro, ¿no? Sí, porque aquí tenía en el bolsillo, aquí tenía la bomba, aquí. Ahí había una bomba. Ahí había un bolsillo, pues esto, bueno, pues el bolsillo, aquí había la bomba. Una bomba de mano. Aquí de mano. Y por la cabeza llegaría la bomba que tenga en el bolsillo. Sí. Bueno, puede ser que sea así. Ahí. Puede ser que que puede ser un poquito más acá. Ah, ya, eso es lo que digo. Puede ser un poco más acá. Eso es. Porque tenga la bomba ahí en el bolsillo, pues ahí. ¿Y cuando apareció la bomba, qué hiciste? Joder, pues le pegué y pues, la cosca esta, la marca delatada, primero creí que era piedra. Era una piedra, sí. Claro. Cogí, me cago en la anilla. Si le pego en la anilla, la mujer estaba. Si le pego en la anilla, nos volamos ahí. A mí me falta una cosa de hacer en Ochandiano. Bueno, me faltan 2. Una es registrar esa fosa común, que se sepa que está ahí. Porque pueden venir otros detrás mío, como he venido yo hay otros 20 o 21. Esa es una. Y otra, consultar los archivos eclesiales. Ya. Hombre, yo te puedo coger toda la documentación, lo que pasa es que esto solamente tienes ¿verdad? Bueno, te puedes hacer fotocopia, ¿no? Sí. Puedes hacer fotocopia de yo te puedo dejar esto para que veas dónde está realmente. El original te lo quedas tú, en principio para cualquier trámite te va a hacer falta el original, pero bueno, ahora con lo que voy a hacer es una consulta, a ver cómo se podría hacer o qué. Porque claro, en principio, claro, no hay ningún registro de la fosa común, como no ha habido nadie que reconozca, nadie que esté y tal, pues no se ha hecho nunca. Lo que sí hay testigos de la fosa común. Eso, sí, y de hecho ahí, ya viste en el cementerio, te acompañó. Sí, y luego hemos estado con otro. Sí. Sí. Y este Fernando Ortega Balaga, que precisamente hoy vendrá de Sagoricho, está por ahí ahora, está enfermo, que viene ahora, vamos a entrar hoy. Y de hecho, pues, bueno, tienen ahí un panteón, bueno, hay como una... no sé, está marcado, ¿eh? No está marcado, pero ahí a la entrada al cementerio se enseñaría al enterrador, ¿no? Que hay como pero por el tema del una lápida, eso, una lápida o algo, no sé, para los de la fosa común, ¿no? No. Ah, no, igual estoy yo equivocada. No, estás equivocado. Lo que existe allí son unos enterramientos de contra el bombardeo, aquí de julio del 36, que estabais en fiesta. Eso sí, nos ha enseñado todas las cosas. ¿Qué estamos haciendo? En este momento tratando de escribir la fosa común. En este momento estamos tramitando todos los documentos que hace falta para que en algún pleno municipal se pueda reconocer ya todo esto y dejarlo ya en orden, inscrito en orden.
Bueno, pues vamos a ver aquí, a ver si aparece. Si aparece algo de la fosa. O de la fosa no aparece. No, ¿verdad? No, aquí solamente los nombres. Empieza por aquí, este es de aquí, Feliciana Vitari es de aquí, Bienvenido Resegui es de aquí, Matías Corbeitia es de aquí, Francisca Corbeitia Guatemala es de aquí, Antonio Carmenta también de aquí, María Escribela Cortu, Pedro de Escribela Cortu, Carmen Libe también de aquí, Jesús Lasón, este es el padre y los dos hijos, este era el secretario de aquí. Me pasa que aquí salta el 37. Sí, pero el 37 también siguieron muriendo. Sí, pero mi padre murió el 30 de noviembre del 36. Del 36. Sí, fue enterrado aquí en una fosa común con otros 20. Murió en la zona de Murúa. En Murúa. O sea, no murió aquí Sí. en Ochandiano. Se lo trajeron de allí. Sí, se trajeron de allí, de Murúa. Ah, le trajeron de allí. Sí. Pero de la fosa, el único que nos ha hablado es Eleuterio. Eleuterio, el entrenador, es el que sabe dónde está la fosa. Así. Sí. El que sabe, el que los enterró es este. Porque una de sus primeras sepulturas que excavó dio con que aparecían muchos restos, muchos huesos. Sí, sí. En el año 65, por ahí. Y luego nos ha hablado también de Fernando Arrizabalaga. Ya me dijo, Sí. Me corroboró, por ejemplo, que él había enterrado a un sargento que era un señor de estatura baja, que era mi padre, que él lo había enterrado personalmente él allí. También yo le pregunté rasgos o más o menos, me dijo, "Jo, eso no te puedo contestar", no, me dijo el hombre, ¿no? Pero un sargento, y ya te digo que bajito, ese sí lo enterré yo, me dijo el hombre. Y a partir de ahí pues me estuvo contando pues todas las batallas pues que tuvieron más o menos por allí. Tengo una curiosidad, en el momento en que le preguntas eso y te contesta, Sí. ¿tú qué sientes ahí? Joder, que siento, pues fíjate que siento. Pues lo primero para mí es una sorpresa, luego es una alegría y después pues no sé, pues casi un relajamiento, ¿no? Sí, que es un momento Ya me voy, claro, ¿no? claro, ya, bueno, voy encontrando algo, ¿no? Yo mismo me digo a mí mismo, ¿no? Oye, pues estás en el camino, te vas encontrando, hay que seguir. Ese es así, eso es lo que siento. ¿Recuerdas el nombre del señor este mayor? Sí, lo tenemos apuntado. No. Lo tenemos apuntado. ¿El enterrador este qué edad puede tener, más o menos? Pues tendrá sus 60 años, así. 60. Sí, yo creo que sí. Lo vais a ver, sí, lo vais a ver. Si queréis le llamamos por teléfono, tengo hasta el teléfono de él, o sea que... El señor mayor sabe escribir todavía, a día de hoy, ¿no? Sí, a día de hoy sí, o sea, a día de 4 o 5 meses. El nombre mío, Sí. Fernando Arrizabalaga Arrobarena. Mira, este es mi padre también, ¿ves? Aquí con mi madre, y este que va en brazos de mi madre, este soy yo, este niño, este bebé, Sí. un bebé. Y este otro es mi hermano el mayor, que ya ha muerto mi hermano el mayor. Pero este es mi padre, ¿ves? Mi padre. Sí. Sí, porque esta cara me suena a mí de que tenía barba. Bueno, la mayoría tenían barba entonces, dejaos, ¿no? La mayoría tenían barba entonces. Pero ese me suena mucho de que estuvo aquí a últimos de septiembre en los ataques de Susquisa. Y claro, como ahí fueron barragados todos en lucha cuerpo a cuerpo, todo aquel que era un poco barragado o era sargento o así, les llevaron ahí a formar batallones y atacaron ahí el Osu, Murúa, todo ese terreno. Lo que es que estamos mirando por mal camino. A ver, venga, explicar, a ver. A ver, Julián Sí,
llegó hasta Ochandiano porque en la familia siempre habían hablado Ochandiano, que su padre que está en Ochandiano. Sí. Estaba enterrado en el cementerio de Ochandiano. No. Entonces, por eso hemos llegado hasta Por lo menos estoy yo en la dura de que no. Ya. Y claro, es que ahora hablando contigo se confirma una cosa, y es que él en el registro de Bilbao consta que murió en Gorbea, Murua. Y eso está lejos de aquí. Los muertos aquí a Mañaria y a Variano y por él llevaron solamente en el primer día. Los demás muertos se llevaron cada uno a su destino o enterrados en el monte. Sí. Bueno. Sin ninguna duda. Ahí los muertos que hubo de allí, a Ochandiano ninguno. Bueno, pues a partir de ahí, eso se lo... Entonces yo cuando ya tuve todo estos testimonios, que ya los reflejé ahí, que vosotros tenéis ahí una copia, reflejé los testimonios más o menos, en fin, en síntesis, y entonces me puse en contacto con el gobierno vasco, fui personalmente a llevar todos los papeles y tal, allá al gobierno vasco a Vitoria, estuve hablando allí con una chica allí, nos atendió muy bien, y bueno, y al cabo de unos días, pues recibí una carta del gobierno vasco que habían trasladado todo este tema, toda esta documentación a Aranzadi, a San Sebastián, y que no me preocupase, que era, en fin, que era cuestión de bastante tiempo, pero que no se iba a dejar. O sea que, y de vez en cuando pues me han estado mandando cartas, que las guardo todas ahí, de recordatorio, que no me impaciente, que están con ello y que tal y que cual, y bueno, pues estoy tranquilo. Sí, tengo varias fotografías de entonces, de cuando estuvimos allí, Sí, que no las proporcionó ella.